toda mi vida tuve un vínculo muy fuerte con la lectura y la escritura. Si me tengo que remitir a una época concreta de mi vida, a un año, es la última etapa del secundario. Tengo muy presente un año, que es el año 2000, que yo estaba empezando a cursar quinto año, y había algo en mí en ese momento que ya latía con mucha fuerza. Decidí en ese año empezar el taller de escritura Alas. Me incorporé al grupo de adultos que se reunían una vez a la semana por la noche en la vieja biblioteca municipal. Destacar también que la precursora fueron en su momento Silvana Chiaretta y Mónica Bianchi de Bella. Después lo continuó en ese momento Ariel Pensa. Todos referentes en mi vínculo, ¿no? Con Silvana trabajé muchos años, comparto la pasión por la lectura y la escritura, y ya a partir de ese momento empecé como a sistematizar la escritura, empecé a incurrir en géneros como la poesía, el ensayo, también la reseña literaria, y también a volver muy fuerte mi vínculo con la lectura. Y yo siempre trato de transmitírselo a mis alumnos, no hay escritura si no hay lectura, y más allá de la lectura de los textos literarios, que en mí tiene como una presencia más importante, pero es cualquier tipo de lectura. Leer como actividad cerebral, neuronal, como práctica, es fundamental. El año pasado, más o menos por esta época, entre marzo y abril, participé de una publicación en Amazon a través de una fundación que se llama Factor Literario. A fines del 2024 decido participar en un concurso de cuentos. Tengo cuentos escritos, por ahí incursiono más en el género ensayístico, en la poesía. Ahora estoy teniendo como proyecto una futura novela, pero es un proyecto a largo plazo. Y me acuerdo que ya estaban casi las fiestas al caer y lo veo y decido participar. Y tenía un par de textos escritos y tenía un cuento en mente y concursé y salí elegida entre otros tantos escritores de Argentina. Es una antología que se llamó, eran 2 volúmenes, Relatos Humanos, y participaron escritores de Colombia, Chile, Perú. De la pandemia a esta parte, en el 2021, empiezo un taller literario a distancia, Caos Letras. Leonardo, que es el coordinador, es el que acompañó todo mi proceso de publicación porque fue mi corrector y revisor. Entonces tenía todavía pendiente terminar el camino de mi licenciatura y siempre tenía el anhelo o decía en voz alta que cuando terminara con esa etapa de mi vida, en algún momento iba a publicar. Por supuesto que nunca, ni lo pienso ahora, fue con un fin quizás lucrativo ni nada por el estilo. Era más como algo personal. Yo creo que los últimos 5 o 6 años de mi vida inconscientemente escribí para el libro. Empezó siendo como algo más inconsciente, más diluido y cada vez fue cobrando más forma. Y sí también incluí algunos textos que escribí durante el año pasado, que eso ya lo hice más a conciencia con decir, esto también va a ir. Hice una selección, hice un recorte, tengo más textos, pero fue como que todo fue fluyendo, fue como se fue encastrando, digamos, fue tomando como un cauce. Bien, ¿cómo fue el proceso de selección del título? El título lo pensé y lo sentí, es un verso de un poema que escribí, fue uno de los primeros poemas que escribí apenas comenzó la pandemia. Siempre tuve una relación, un vínculo muy especial con la palabra comienzo. Yo siento que en los comienzos hay como una fuerza renovadora, como una energía vivificante, donde todo está por ser, donde todo se encuentra en potencia, con posibilidad de explotar en el buen sentido. Entonces también en relación a eso pensé la palabra fe. Para mí el término comienzo también connota una sensación de esperanza y de fe, donde todo puede ser posible, donde todo lo que uno se proponga puede ser. Me genera como una revolución mental y vibratoria muy grande. Entonces la fe de los comienzos. En los comienzos siempre hay algo, hay como una cuota de optimismo, siento. ¿Cómo fue el proceso también de selección de la editorial y ese acompañamiento de la editorial?
ese quizás fue mi costado más vulnerable, por así decirlo. Yo recién ahora, con todo el proceso de edición del libro y del trabajo que hice, estoy como empezando a conocer. Por eso también por ese lado fue... El año pasado la verdad que viví un proceso hermoso, desde todos los costados y sobre todo en este sentido que fue muy edificante. Leonardo, que es mi corrector, me ha ayudado, me ha orientado mucho, me ha guiado en el proceso de selección. Primeramente yo viajé a la ciudad de Córdoba, hice un trabajo de campo, yendo a librerías, haciendo un relevamiento de editoriales. De hecho fue algo que se dio así. Yo creo que también por ahí en la vida existen causalidades y no tanto casualidades. El primer libro que yo tomo de la librería El Espejo es la editorial con la que terminé trabajando, Alción. ¿Con qué se va a encontrar el futuro lector de tu libro, que ya debe haber lectores hoy en día, con este libro? ¿Qué se encuentra? ¿Poemas? ¿Pero de qué? Bueno, son poemas que tienen que ver. Mis poemas tienen como una característica, un estilo que es muy mío, que tienen como un tono a veces muy ensayístico. O sea, si bien yo escribo en verso, obviamente que cuando me inclino más al género, escribo ensayo, lo hago en prosa, pero son poemas escritos en verso con un tono ensayístico y muy filosófico, muy reflexivo. Tienen una mirada muy existencial sobre la vida y sobre mi vida. Vuelvo mucho la mirada a mí. Obviamente que cuando uno escribe hay como una cuestión de develarse, ¿no? De sacar lo más íntimo que hay en uno, las vivencias. También en los últimos 5 o 6 años a nivel personal me han pasado cosas hermosas, no tan buenas, pérdidas, bueno, todo lo que me atraviesa como ser humano está en este libro, en mi primer libro. ¿Cómo se siente esta primera publicación tuya? Bueno, la verdad que son días súper movilizantes, porque también coincide, no lo hice adrede, sí sentí que tenía que tomarme mi tiempo para pensar cuándo. Coincide con el comienzo de todo. Estoy volviendo, volvemos a trabajar, el comienzo de las clases, vuelvo a la escuela, el comienzo de un año, una nueva etapa a lo mejor también en mi vida. Entonces es como que lo estoy viviendo con toda la energía, disfrutando de cada instante. Quiero agradecerle también a Maya Malpiedi, que es quien está coordinándome en todo lo que es el proceso de difusión. El próximo 24 de abril voy a hacer la presentación, un evento de presentación del libro. Bueno, por ahí es un evento que va a estar la gente de mi núcleo, mis seres queridos, la gente que también se conecta conmigo con las letras. Así que todo, desde el disfrute total.